Por favor, les pedimos su atención a esto, la atención también a las listas en donde se registran los nombres de quienes van a recibir las constancias, puedan verificar que sus datos estén correctos, puesto que después de este evento no habrá alguna corrección de la constancia que se vaya a emitir por estos 2 días de Congreso Interestatal. Bueno. Les solicito, por favor, ocupar sus lugares para continuar con las actividades de ese 15º Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales. Agradecemos la presencia de las y los contralores de los municipios de Guanajuato y del país y a quienes nos siguen a través de nuestros medios digitales. A todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en estas importantes jornadas de trabajo. Para continuar con las actividades programadas para el día de hoy, me permito explicar la dinámica para su desarrollo. El tiempo de cada ponencia es de 60 minutos. La ronda de preguntas y respuestas será únicamente de 2 intervenciones. Las preguntas y respuestas restantes podrán realizarse por escrito, entregándoselas al personal del staff que pasará a recogerlas y serán contestadas mediante correo electrónico, por lo que les pedimos incluirlo al realizar su pregunta. Para las personas que nos siguen de manera virtual, solicitamos su apoyo para dejar su pregunta e incluir algún correo electrónico para poder dar seguimiento a las mismas. Damos paso a la siguiente ponencia titulada Medios de impugnación en procedimientos de responsabilidad administrativa, a cargo del maestro Arturo Lara Martínez, magistrado propietario de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, maestría en Dirección y Gestión Pública Local, con título expedido por la Universidad Carlos III de Madrid, especialidad en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato, abril de 2006. Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Doctor en Derecho con mención honorífica del Programa Interinstitucional en Derecho de la Región Centro-Occidente de ANUIS DIT, Procurador de la Defensa de los Servidores Públicos en el Estado de Guanajuato, de junio de 1997 a junio de 1998. Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, de octubre, y consejero electoral propietario del Consejo Local
del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guanajuato de 2005 a 2009. Presidente de la Comisión de Elecciones Coincidentes del Consejo Local del Estado de Guanajuato del Instituto Federal Electoral para las elecciones de 2006 y de 2009. Magistrado propietario de la primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato de 2010 a 2017. Presidente del Comité de Seguimiento y Evaluación Estatal del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia, capítulo Guanajuato de 2015 a 2016, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato de 2015 a 2016, presidente de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional, actualmente magistrado propietario de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Adelante, maestro Arturo Lara Martínez, con su ponencia Medios de impugnación en procedimientos de responsabilidad administrativa. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación que se me hace a este Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control, y sé que cada año tienen este evento. Ya hace 2 años tuve la oportunidad de estar por aquí con ustedes, y afortunadamente no nos invitan cada año para que se genere información que podamos compartir. Y si hace 2 años dijimos algo, pues quizá hoy sea la oportunidad de decir, pues ha variado o se ha confirmado, ¿verdad? Y bueno, también agradezco a la secretaria de la Honestidad, que concretamente me hizo extensiva la invitación para estar aquí el día de hoy con ustedes. Hicimos una selección de temas. Hay muchísimos temas realmente que están corriendo están corriendo su propia definición en el tema de responsabilidades administrativas. Algunos tópicos, pues mencionaré cuál es el estado actual de la interpretación, pero no quiere decir que en los siguientes meses se pueda tomar una ruta distinta. Lo que les puedo comentar es cómo se está definiendo y resolviendo en este momento, y a lo mejor algún riesgo de que esto pueda cambiar, variar. No es que no me comprometa a tomar posición o postura, solo es comentarles, ahorita así se está resolviendo. La información que presento es derivada de la competencia que tenemos en la sala. Esencialmente en la sala tenemos o conocemos de 3 tipos de asuntos. Asuntos de responsabilidad administrativa, pero que se han resuelto en los propios órganos internos de control, es decir, por faltas consideradas como no graves. Las conocemos a través de un juicio de nulidad y bueno, se anula o se declara la validez de estas faltas consideradas como no graves. También conocemos como autoridad resolutora de las faltas graves, es decir, faltas graves que son sustanciadas hasta cierta etapa por los órganos internos de control y son puestas a consideración de la sala especializada para que se imponga una sanción por la comisión de una conducta grave de un servidor público o de un particular. Pero también conocemos de otros 2 temas que pienso yo que no están desvinculados del tema del combate a la corrupción. Y si no necesariamente combate a la corrupción, sí a la regularidad de los actos y sí a la legalidad de las contrataciones. Entonces, también conocemos de los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado. Y en estos procedimientos, pues se determina si hubo una actividad administrativa irregular, si hubo un nexo causal, si hubo un daño. Se condena al Estado y se pretende por parte del Estado, una vez que pague su indemnización, repetir en contra del servidor público y resarcir el daño que se le causó al Estado. También tenemos el tema de la interpretación de contratos.
en la sala se va a analizar la legalidad o no de los distintos actos jurídicos que sucedan en los contratos públicos. Entonces, de toda esta información, nosotros intentamos hacer diagnósticos de manera anual. La obligación no es anual, es quinquenal, pero nosotros estamos tratando de generar esta información anual y compartirla. Una primera acotación que quisiera señalar es que si ustedes observan las temáticas que nos corresponden en la sala especializada, salvo la interpretación de contratos, esta sala ha dejado de ser una sala que exclusivamente analice la legalidad de los actos. En realidad nos hemos convertido en una sala en donde los litigios son de prueba, no solo de revisión de legalidad. Incluso se cuestiona si todos esos actos o esas resoluciones que emite la sala deberían de ser materia de un tribunal o deberían de ser materia de una autoridad administrativa. Pero más allá de eso, pues nos corresponde como sala estar emitiendo estas resoluciones. Estos diagnósticos que les menciono es algo a lo que nosotros hemos denominado el uso de la inteligencia institucional para la consecución de un fin común. ¿De qué se trata? Pues de obtener información de las sentencias que se emiten en la sala. Ustedes dirán, solo interesan las sentencias en donde se pone una sanción. A nosotros nos parece que no, que todas las sentencias contienen información de valor y hay que obtener elementos de valor. A veces obtenemos más información de una sentencia en donde se absuelve que en la que se condena, por lo menos para los órganos internos de control. ¿Por qué? Pues porque de la sentencia en donde no se condena se va a decir cuáles son las causas, a veces insuficiencia probatoria, a veces un error en la tipicidad, a veces una inconstitucionalidad de la norma, pero esa es toda una información que debe de ser sistematizada y compartida. Por eso celebramos que existen este tipo de foros, porque aunque no podemos en una hora compartir toda la información, pues hacemos selección de los temas que nos parece que están a debate. Y aunque hagamos un planteamiento de la situación de las cosas, no quiere decir que posteriormente no pueda cambiarse el criterio. Incluso, pues les diré cómo se ha resuelto algunos temas, y ustedes dirán, no, nosotros resolvemos diferente. Pues sí, o a veces solo tenemos, por ejemplo, jurisprudencias aisladas. Entonces, habremos de ver cómo va evolucionando la temática. Me pidieron que hablara de 3 temas. Uno, los recursos, otros criterios actuales y otro, jurisprudencias. Es muy difícil hablar de todos esos temas en una hora, pero si quieren hablamos de los recursos y de las particularidades que estamos observando ahorita de estos recursos, sin meternos a fondo en cada recurso, porque podríamos llevarnos a lo mejor una hora en cada uno. El primero, el recurso de revocación. Este recurso estuvo olvidado del 2016 hasta el 2023. Nadie quería utilizar un recurso de revocación. ¿Por qué? Porque el recurso de revocación que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por ende también las leyes estatales, pues era para que la autoridad, de alguna manera, la autoridad o el órgano interno de control reconsiderara la sanción que habría impuesto por falta no grave. Y un principio del derecho administrativo o del derecho procesal administrativo es que existe una optatividad para el ciudadano. El ciudadano que recibe la notificación de un acto de autoridad puede optar por agotar un recurso administrativo en sede administrativa o puede acudir al Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea el Tribunal Estatal o el Tribunal Federal. Y así se había interpretado
la Ley de Responsabilidades Administrativas. Pero hasta hace 2 años, la Corte dio una definición sobre el recurso de revocación y estableció que el recurso de revocación es de agotamiento forzoso. ¿Qué quiere decir esto? Que esto rompe un principio procesal que existía en el derecho administrativo, que era optativo para el ciudadano acudir al recurso administrativo o acudir al Tribunal de Justicia Administrativa. Esto ya no es optativo, esto es obligatorio, hay que agotar el recurso de revocación. ¿Qué quiere decir? Pues que la propia autoridad que impone la sanción administrativa, si quieren no exactamente la misma, podría estar delegado a un superior, pero será la propia autoridad administrativa o una autoridad del órgano interno de control quien resuelva el recurso de revocación. Y el tribunal desechará las demandas que recibamos en cuanto se quiera impugnar de manera directa una sanción por una falta no grave. Aquí está el rubro de la jurisprudencia. Yo sé que para algunos ya puede resultar conocido, pero no para todos. Nosotros seguimos recibiendo demandas en donde se trata de impugnar de manera directa una sanción de una falta no grave. Para los órganos internos de control, aquí a lo mejor el comentario sería que cuando se notifique la falta, o más bien la sanción de la falta no grave, hay que hacer la advertencia de que el medio de impugnación es el recurso de revocación, porque en ocasiones no se dice o se invita a que se presente la demanda al Tribunal de Justicia Administrativa. Esto genera una confusión y que ha sido resuelta por el tribunal en el sentido de decir, como estás omitiendo integrar un elemento de validez de la resolución, pues el término no empieza a correr y se restituye al ciudadano sancionado o al servidor público sancionado en su término para impugnar. Entonces, sí hay que advertirle al servidor público que se está sancionando, pues que su medio de impugnación es la revocación y no ser omisos o no mandarlo al Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, son varios temas, así que trataré de ir más rápido y si quieren abrimos al final un periodo de preguntas si es que resulta de su interés. Bien, ahora hablemos del recurso de reclamación. Fíjense, este recurso de reclamación procede contra las resoluciones de las autoridades sustanciadoras o resolutoras que desechen o tengan por no presentado el informe de presunta responsabilidad administrativa, la contestación o alguna prueba, decreten o nieguen el sobreseimiento antes del cierre de instrucción y las que admiten o rechacen la intervención de un tercero interesado. Bueno, son muchos supuestos. Creo que uno de los problemas que estamos acarreando en la Ley de Responsabilidades Administrativas es que parece que todo es impugnable, entonces se puede ir interrumpiendo el proceso tan cuanto queramos. Pero hay un punto, más allá de que todos los supuestos podrían ser interesantes y debatibles, hay un punto que nos ha puesto a pensar bastante. Y aquí sí quiero hacer un reconocimiento a la Unidad de Defensoría del Servidor Público, porque nos ha hecho un planteamiento y que resulta interesante. No quiero exhibir a nadie porque el asunto realmente merece debate y consideración propia. O sea, la exhibición es positiva realmente. La mención es porque, si se fijan dentro de la procedencia, se dice que se puede impugnar la admisión del informe de presunta responsabilidad. Y entonces, ¿no será que de pronto, aunque el recurso de manera textual nos diga que se puede impugnar el informe de presunta responsabilidad, nos estaremos adelantando?
Es decir, no se han desahogado las pruebas. ¿Cómo puedo analizar de fondo el informe de presunta responsabilidad? Bueno, de momento hemos tomado el criterio de que este no es un acto de autoridad propiamente. No se le ha causado un perjuicio al servidor público. Es decir, solamente se dice presunto responsable de determinada conducta. No se le está sancionando, se le está haciendo una imputación. Y lo que se dice es, o lo que ha dicho la sala es, solamente vamos a considerar la posibilidad de impugnar el informe de presunta responsabilidad si se omite alguno de los elementos que nos marca el artículo 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Si alguno de esos elementos no se contiene, pues vamos a admitir ese recurso. Pero ojo, creo que esta no es una respuesta definitiva. Creo que se puede hacer un planteamiento muy concreto. Vean ustedes esta determinación de la Corte. La Corte dice: actos de imposible reparación para efectos del amparo indirecto. Pueden considerarse así el inicio de la etapa de investigación por responsabilidad administrativa, el informe de presunta responsabilidad por falta grave, el inicio del procedimiento y el emplazamiento a la audiencia de ley, cuando exista duda razonable de que pudieran generar daños de trascendencia grave. Ok, entonces me parece que este mismo recurso de reclamación sí podría dar pie a impugnar la admisión del informe de presunta responsabilidad cuando se acredite que existen la posibilidad de generar daños o una duda razonable de que generar daños de trascendencia grave. Si ustedes acuden a la ejecutoria de esta jurisprudencia de la Corte analiza un caso muy concreto y es un informe de presunta responsabilidad de un magistrado de un tribunal de justicia administrativa de un estado al que le inician una investigación y se genera un informe de presunta responsabilidad, pero por parte de la Secretaría de la Función Pública de ese estado. Dice, bueno, esta Secretaría no puede estar haciendo o generando un informe de presunta responsabilidad en contra de un magistrado. No es que no se le puede iniciar una investigación o generar un informe, pero aquí sí hay una duda razonable de que al magistrado le quieren generar un daño. ¿Por qué? Porque el órgano interno de control ni siquiera es competente para realizarlo. Entonces, el criterio que se adopta para este tipo de recursos es que si existe una duda razonable de daños de trascendencia grave, podríamos admitir el recurso y podríamos quizá revocar el informe de presunta responsabilidad bajo este criterio de la Corte. ¿Sí? Aunque la Corte en esa jurisprudencia solo le está ordenando al juez de distrito que admita el amparo. Entonces me parece que la argumentación tiene que ir en que haya una duda razonable y de la trascendencia de un daño grave. Hay otro recurso, el de inconformidad. El de inconformidad tiene dos propósitos: analizar la calificación de la falta por parte de las autoridades, ya sea si se consideró grave o no grave, y también analiza la abstención. Sin embargo, la mayoría de las situaciones por las que hemos reconocido el recurso de inconformidad es porque se quiere impugnar la conclusión y archivo. La Ley de Responsabilidades Administrativas, ni la general ni la estatal, tendrá como posibilidad de impugnarse la conclusión y archivo.
¿Por qué conocemos de la conclusión y archivo si no es uno de los elementos que o de los supuestos que nos da la ley? Bueno, porque hubo una jurisprudencia que hizo una interpretación conforme de la Constitución y dice, bueno, esta figura de la conclusión y archivo pues se parece bastante a la abstención, entonces hagámoslo símil o similar, ¿sí? Entonces, por una interpretación conforme, si se puede conocer en ese recurso de la abstención, pues también del archivo y conclusión. ¿A quién le interesará conocer o impugnar la conclusión y archivo? Normalmente quien impugna la conclusión y archivo es el denunciante, un denunciante identificable a quien se le dio personalidad en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Recuerden que con esta ley de responsabilidad administrativa se rompió un paradigma en el combate a la corrupción. Normalmente se consideraba que el afectado de la corrupción era el Estado, y por eso el Estado tenía el monopolio de la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas, porque se consideraba que la violación a los principios constitucionales a quien afectaba era el Estado. Se rompe este paradigma y se dice, el afectado de la corrupción somos todos. Por lo tanto, quien presenta una denuncia de un acto de corrupción se legitima para participar en los procedimientos de responsabilidad administrativa. Y por eso puede promover este tipo de recursos como el de inconformidad. Aunque no textualmente la ley no lo diga, la Corte ya lo interpretó y amplió la posibilidad de este recurso. Bien, apelación. Fíjense que entre la apelación y el recurso de revisión tenemos que tener cuidado al revisar nuestras leyes estatales, porque la ley general nos va a indicar que la apelación es para cualquiera de las partes, es decir, para las autoridades o los órganos internos de control, para los terceros o para el sancionado. En las leyes estatales puede haber variaciones y ahorita explico o platico por qué. Por ejemplo, en la ley estatal, las resoluciones emitidas por el tribunal, que en este caso sería la sala, podrán ser impugnadas por los responsables o por los terceros, pero no incluye a la autoridad, porque a la autoridad le van a dar, es decir, si hay una sanción para un servidor público, pues la puede impugnar a través de la apelación. También el tercero identificable que presentó su denuncia puede presentar una apelación. A nivel federal, la autoridad puede presentar una apelación. Procede contra estos dos supuestos, las que determinen imponer sanción por la comisión de faltas administrativas graves o faltas de particulares, y la que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares. A nivel federal, bueno, y en los estados hay una fórmula. El recurso de revisión está previsto para las autoridades. Las autoridades que quieran impugnar una sentencia en donde hubo una absolución o determinación de no responsabilidad de un servidor público, pueden promover el recurso de revisión. Sin embargo, si ustedes leen la Ley General de Responsabilidades Administrativas, van a observar que el recurso de revisión no lo conoce el Tribunal de Justicia Administrativa, lo conoce un tribunal colegiado. ¿Por qué? Bueno, excepcionalmente existen recursos de revisión que el tribunal colegiado va a conocer, entre ellos los de responsabilidad administrativa y los de responsabilidad patrimonial. Es un medio de defensa extraordinario que tienen las autoridades federales. Así venía redactada la ley estatal y seguramente varias leyes estatales. Sin embargo, se estableció que las legislaturas estatales no podían atribuirle competencia a los tribunales colegiados de circuito y por lo tanto se declaró inconstitucional, o más bien los tribunales colegiados dijeron no somos competentes por una competencia derivada de una ley estatal. Hay estados que no tienen propia ley de responsabilidades administrativas, sino que aplican la ley general. Sería muy interesante saber si ese tipo de asuntos sí los va
a conocer el tribunal colegiado cuando estén aplicando la ley general y no la ley estatal. Bueno, esto en relación a los recursos son más o menos los temas ahorita que me parecen de interés. Ahora pasemos a cuestiones que me parecen sustantivas, que también vamos obteniendo de la resolución de los recursos y de las decisiones de la sala en primera instancia. Asuntos que nos parecen relevantes. Primero, resultados de recomendaciones provenientes de procedimientos de auditoría. A nosotros nos parece que aquí hay dos determinaciones que son diferentes, una de tipo objetiva y otra de tipo subjetiva. La actividad auditora y de fiscalización tiende a brindar los resultados objetivos respecto de un ente público o de quien recibió un recurso público. Sus procedimientos no buscan identificar a la persona en concreto que incurrió en una irregularidad de ese tipo, sino de detectar situaciones concretas que ameritan investigación y justificación. Por ejemplo, faltante de un recurso, falta de justificación en cuanto al destino del recurso, bienes faltantes. El tipo de responsabilidad que reflejan guarda mayor afinidad con la de tipo objetiva. Por su parte, la responsabilidad administrativa tiende a señalar la existencia o inexistencia de responsabilidad subjetiva a cargo de una persona, el tipo de conducta en que incurrió y los factores que rodearon su acto u omisión, como por ejemplo el dolo, culpa o negligencia. Incluso este tipo de responsabilidad puede abordar la tentativa. Por lo tanto, nos parece que lo que se estudia en una responsabilidad administrativa es una responsabilidad subjetiva. ¿Hacia dónde queremos ir? Queremos entender que el resultado, o queremos mencionar que el resultado de auditoría no puede sustituir a la investigación que realice el órgano interno de control. Lo mencionamos porque es muy común que nosotros recibamos informes de presunta responsabilidad sin que se haya realizado una investigación propia, sino que se apropian del resultado de auditoría. El resultado de auditoría no hizo un trabajo de investigación para determinar quién realizó la conducta que se está observando. Y por lo tanto, pues es muy común que se terminen anulando estas determinaciones, si es que fue una falta no grave, o que no se acredite la carga subjetiva del servidor público que cometió la falta. Bien, tenemos otro tema que resulta, nos parece que bastante interesante, y es ¿qué hacemos con las responsabilidades administrativas derivadas del ejercicio indebido de recursos públicos federales? Por ejemplo, en el tema de contrataciones o de contratos públicos. Bueno, el artículo, y bueno, lo comento desde nuestra perspectiva, esto podría variar, podría suceder que de pronto hubiera convenios de coordinación que permitieran a las autoridades estatales realizar ciertas acciones. Hasta donde entiendo, de momento no hay un convenio de coordinación vigente, así que lo que comente yo sobre las responsabilidades en materia del ejercicio de recursos federales está en estas condiciones hasta que se firme un convenio de coordinación, y habrá que ver cómo vienen esos términos y qué competencias se están delegando y si es posible delegar esas competencias o si la ley lo permite. ¿Sí? Hay un artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Este artículo 49 pues establece que las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurren los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a los que se refiere este capítulo, es decir, el capítulo correspondiente de la Ley de Coordinación Fiscal,
serán determinadas por autoridades federales en términos de las leyes federales aplicables. Entonces me parece que ahí ese artículo debería de dar la respuesta completa. Procesalmente, competencialmente está otorgando las atribuciones a las autoridades federales, pero también sustantivamente. Por ejemplo, hay jurisprudencias como esta que dice: contratos de obra pública, compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolver sobre la interpretación y cumplimiento cuando celebren con entidades federativas o municipios con cargo a recursos federales. Pero más allá de eso, también la Constitución, en el artículo 79, fracción cuarta, le otorga esta competencia a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, aunque la ley no lo dijera, pues textualmente así lo dice la Constitución. Hay un apartado en la Constitución que dice que esta actividad puede ser realizada de manera coordinada. Ojo, de manera coordinada, a mí me da la idea de que debería de haber un convenio de coordinación, o abre la posibilidad de un convenio de coordinación, o hay quien lo puede interpretar que lo podrían realizar los dos. La interpretación que hay hasta este punto, o hasta este momento, y que nos han dado los tribunales federales, es que le corresponde a los órganos federales. ¿Sí? Nuestra Constitución le da atribuciones a la Auditoría Superior del Estado, pues, para fiscalizar recursos estatales. ¿Y con qué nos hemos topado? Y aquí también quiero hacer un reconocimiento a la Auditoría Superior del Estado, que nos ayudó a tratar de encontrar, pues, cómo podríamos hacer una definición de este tema. Y sí se hizo el intento, pues, porque realmente, pues, hay un gran hoyo negro de impunidad, porque se detectan anomalías en el ejercicio de recursos federales, pero parece que nadie quiere conocer de esos asuntos. Bueno, se llevó el caso hasta un conflicto de competencia, y con lo que nos hemos topado es que nosotros como Tribunal Estatal no podemos conocer por la materia. Digamos, un ejemplo hipotético: la Auditoría Superior del Estado encuentra un ejercicio indebido de recursos públicos, realiza su investigación, hace su informe de presunta responsabilidad y quiere hacer el planteamiento ante el Tribunal Estatal. Por cuestión de materia consideramos que no podemos conocer, aunque por los funcionarios que hicieron el ejercicio indebido sí, porque podrían ser funcionarios estatales o municipales. Sin embargo, no podemos conocer porque el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal dice que son las autoridades federales. La Constitución dice que son autoridades federales, pero nosotros podríamos conocer de las sanciones que se pretendan imponer a servidores públicos estatales o municipales. Bueno, pero ¿qué pasaría si la Auditoría Superior del Estado quisiera hacer el planteamiento de presentar un informe de presunta responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dice: solamente me pueden presentar informes de presunta responsabilidad la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control federales. Entonces, pues a pesar de que se encuentren anomalías, esos asuntos están rebotando. ¿Qué nos ha dicho el Tribunal Colegiado del 16º Circuito? Que si tenemos conocimiento de ese tipo de conductas, le demos aviso a la Auditoría Superior de la Federación. Hasta ahorita, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo va evolucionando. Otro tema que nosotros advertimos que está generando problemas es derivado también de la competencia que tenemos. Y es que en los asuntos de responsabilidad patrimonial, cuando el Estado cause una afectación a un ciudadano por algún servicio que presta de manera irregular, puede ser un servicio de salud, que haya una mala praxis médica, cualquier servicio, una carretera que no estuviera en condiciones adecuadas, una reparación
que no tuviera los señalamientos adecuados y que eso cause un daño al ciudadano, pues el Estado tiene la obligación de reparar ese daño de manera directa. Es decir, el Estado va a indemnizar al ciudadano no tiene que saber qué servidor público fue el que le causó el daño. El Estado se hace responsable y paga o indemniza. Pero el Estado sí tiene, en términos del artículo 52 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, la obligación de repetir en contra del servidor público. Y dice el artículo 52 que se tiene que hacer la repetición por medio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Se refiere a la ley anterior, ya no está en vigor. Esa ley anterior preveía en su artículo 11, fracción 21, como obligación de los servidores públicos resarcir los daños ocasionados a la hacienda pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial. Entonces, lo que nos dice la Ley de Responsabilidad Patrimonial es que hay que iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del servidor público que causó el daño al particular. Eso es en la ley anterior. Sin embargo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya no aparece como obligación de los funcionarios públicos el reparar los daños. Y si nos están remitiendo de todas maneras a la Ley de Responsabilidades Administrativas, las únicas conductas que podrían tener una consecuencia económica de una sanción patrimonial en contra del servidor público serían conductas por faltas graves. Pero estas conductas están diseñadas para sancionar actos de corrupción que no necesariamente se dieron al momento de que se causó el daño. Entonces ahí traemos un problema en la repetición. Se requiere una modificación a la norma para establecer cuál será el mecanismo para repetir en contra de los servidores públicos. Bien, hay una confusión, a nuestro parecer, entre dos conceptos: faltas graves y conductas graves. Hay conductas de servidores públicos que son verdaderamente reprochables, pero no necesariamente o no habrá la posibilidad de encuadrarlos propiamente en una falta grave. Pero como administración pública nos empeñamos a que, como esta conducta es bastante reprochable, hay que encontrarle un asidero en alguna de las faltas graves. Normalmente tratamos que lo que no le encontramos asidero, lo metemos como abuso de funciones. Ese parece ser el comodín. Sin embargo, nos genera un problema. ¿Por qué? Porque prácticamente en todas las faltas graves hay que acreditar la intencionalidad. Y la intencionalidad resulta muy complicada de acreditar. ¿Por qué? Bueno, si ven ustedes, la propia Constitución menciona como sinónimos las faltas graves con actos de corrupción. El título cuarto de la Constitución dice: de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción. Entonces, las faltas graves están diseñadas para sancionar actos de corrupción y no necesariamente actos reprochables de la conducta de servidores públicos. Entonces, actos que son muy patentemente delitos los queremos encuadrar a veces en faltas graves y no nos da. Pero a lo que invito yo es a que se haga una reflexión en el sentido de si esas faltas graves no podrían, perdón, esas conductas graves no podrían encuadrar en una falta no grave. Incluso, vean ustedes, la sanción que se impone o la máxima que se podría imponer es la misma. Si no hay un daño patrimonial cuantificable en dinero, el máximo que se puede imponer de sanción es hasta 1 año de inhabilitación. Entonces nos empeñamos, nos ponemos una carga o una losa muy grande
para acreditar una falta grave, cuando a lo mejor podríamos acreditar una no grave, sancionar desde el propio órgano interno de control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final la sanción máxima es la misma. Y yo los invito a que vean las posibilidades tan amplias que da el artículo 49, fracción primera de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o de sus leyes estatales, que casi en un 97% son lo mismo. Bueno, hay formalidades que hemos estado siguiendo en la Ley de Responsabilidad Patrimonial hasta este momento, y lo hemos seguido prácticamente al pie de la letra, cumpliendo los términos de manera estricta. Pero hay una nueva tendencia del Poder Judicial de la Federación a que volvemos a ver categorías que podrían ser denominadas como categorías sospechosas. La perspectiva de género, y una que tendría que ser la protección de los niños, de las niñas, niños y adolescentes, es decir, la perspectiva de la infancia. Entonces, cuando apliquemos la Ley de Responsabilidad Administrativa, tenemos que tener las antenas muy prendidas para ver si no se está causando una afectación a un niño, si no se está causando una afectación por un estado de vulnerabilidad de género. Aquí viene una tesis, pero les platico más o menos cómo es el contenido de la ejecutoria o lo que se resolvió en este caso. Esto se trata de un niño que fallece en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Llegan los papás con el niño en un estado muy grave, tardan muchas horas en atenderlo. El niño va en un estado de deshidratación con una infección estomacal. No se tardan 9 horas en atenderlo en urgencias y el niño muere. Después de que el papá presenta una queja y tardan muchísimo tiempo en procesar el caso del niño, se detecta que la falta del médico fue solamente no haber llenado bien un formato, y se le sanciona por una falta no grave a 30 días de suspensión. Pero, a ver, aquí me quiero retrotraer un poco al objeto de la responsabilidad administrativa. Creo que el objeto final de la responsabilidad administrativa no tiene que ser el que sancionemos tantísimas veces, sino que si sancionamos sea por una causa adecuada, pero sobre todo que las condiciones que se dieron para que se presentara esa conducta se corrijan, es decir, que no se repitan. Ese es otro de los paradigmas que se rompieron con el tema de la responsabilidad administrativa actual. Nuestro objetivo no es necesariamente estar sancionando servidores públicos, sino detectar cuáles son las inconsistencias de la administración pública y corregirlas para que esta situación no se repita. Bueno, este argumento lo recupera el tribunal colegiado. Le imponen una sanción por falta no grave al médico y pues el médico impugna su sanción. Se va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dice: ya estaba prescrita la conducta. Entonces, ¿por qué? Porque nada más eran 3 años para sancionar una falta no grave. Entonces, al médico, que según el reporte de hechos, pues fue completamente negligente, ni siquiera se le pone esa sanción. El tribunal colegiado recibe la impugnación, porque ya les comenté que en materia de responsabilidades administrativas el monopolio de la sanción de las conductas administrativas no la tiene ya el Estado, sino que los ofendidos somos todos, y aquí el denunciante fue el papá.
se va al amparo y el tribunal colegiado señala que esa conducta no puede ser prescriptible en 3 años. Y además regresa el expediente para que se reponga y se analice si hay una falta grave. ¿Sí? Bueno, si quieren, aquí detengo la plática, serían los temas que tengo, y si tienen preguntas, pues preferiría tener por aquí una conversación con ustedes sobre los tópicos que hemos comentado hasta aquí. En unos momentos más, los compañeros les entregarán los micrófonos a aquellos compañeros y o compañeras que levanten su mano para externar alguna pregunta a nuestro ponente. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Duarte Martínez, de la Contraloría Municipal de Silao. Por ahí me gustaría escuchar un poquito su opinión en el siguiente sentido. El día de ayer y el día de hoy se ha confirmado que, tratándose de recursos federales, pues no hay competencia de las auditorías superiores ni de las Contralorías Municipales para verificar los recursos federales. Más sin embargo, la parte de que cita de la Ley de Coordinación Fiscal, un párrafo anterior señala que cuando las entidades de fiscalización superior de las entidades o locales detecten el desvío de recursos, deberán hacerlo del conocimiento de las autoridades federales o de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y qué es lo que está sucediendo de manera práctica? Que a quienes nos están enterando son a las contralorías municipales y nosotros pues no tenemos esas atribuciones, y cuando hemos tratado de llegar a una investigación, pues resulta que los tribunales, en este caso de justicia, pues han decretado la incompetencia por parte de nosotros. Esa es una. ¿En qué situación estaría la autoridad que me está haciendo del conocimiento de esas conductas, sabiendo ella que tiene que hacerlo a la federación? Eso en primer término. Y la otra es que desafortunadamente pues a veces las contralorías municipales son las que menos recursos tenemos, y es a donde nos están haciendo llegar todas las denuncias. Sí, bueno, los pronunciamientos del tribunal colegiado de nuestro circuito ha sido: ustedes denuncian a la Auditoría Superior de la Federación. La respuesta que les dé, pues sí, ahí sí la desconozco, pero el tribunal colegiado lo que ha dicho es: hay que darle vista ya, ellos tendrán que hacer su investigación, su informe de presunta responsabilidad en su caso. Sí, o la otra es que en su respuesta le puede decir a la persona que le da conocimiento de esta irregularidad en el ejercicio de recursos públicos federales, pues que el competente es allá, ¿verdad? Ya es una decisión que usted puede tomar de manera independiente. Sí. Muy buenas tardes, Sergio Gloria, titular organizario de control de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Mucho gusto. Igualmente. Doctor, ¿qué le merece esta opinión? ¿Le han llegado casos respecto a la secrecía fiscal y bancaria porque las autoridades investigadoras, en cierto modo, tumban estos asuntos por la razón de que no tienen competencia y pues, desde mi punto de vista sí tienen competencia? Número uno, ¿le han llegado ese tipo de casos? Número dos, ¿le han llegado casos sobre faltas graves de particulares en situación especial? Y tres, la reclasificación y recalificación de una falta grave a otra grave, obvio, pues hay que mandárselos a la autoridad investigadora del OICE para que reponga esta reclasificación. ¿Qué tanta incidencia se da aquí en el Estado? Gracias. A la primera pregunta no, a la segunda pregunta no me han llegado casos así, pero la tercera, fíjese que hay una posición muy interesante,
y que en sentencias se está autorizando a los tribunales o a las autoridades resolutoras a reclasificar las conductas. A ver, la conducta que vimos es una conducta en donde el Poder Judicial de la Federación, en este caso un tribunal colegiado, reclasifica. Al tribunal colegiado le llega una falta grave y dice, esta es una falta, pero le llega una falta no grave y dice esto. Lo reclasifica, supongo, por la interpretación del principio de la niñez, ¿no? Dice, no, regrésalo, estúdialo y trata de ubicarlo en una falta grave para que no esté precipite. Pero lo que sí ha sido ya práctica común es que cuando se advierte por la autoridad resolutora que lo que se pretende sancionar es una falta grave, pero que puede encuadrar en una no grave, es decir, que se terminará absolviendo porque se quiso encuadrar una conducta en una falta grave, se puede reponer a una no grave. Es más, así lo ha resuelto la Corte en los procedimientos disciplinarios que ha tenido. Le presentan una falta a la Corte, una falta grave, y dice, bueno, esta no fue una falta grave, es una no grave, pero no vamos a dejar el hecho impune, y lo regresa a que se reponga el informe de presunta responsable. Uno pensaría que lo normal sería decir, pues no se acreditan los elementos del tipo, no se procede a sancionar, pero no. Lo que ha resuelto la Corte y ahora lo que se está haciendo también por las autoridades resolutoras es, efectivamente, falta grave no se van a acreditar los tipos, pero falta no grave sí. Así que se regresa para que se reformule el informe de presunta responsabilidad cuando se pueda hacer eso, ¿eh? A veces, pues francamente no, y ya, no se acreditan los elementos de la responsabilidad. Me gustaría darle respuesta a los otros dos temas, pero me inventaría las respuestas, así que no. No sé si. Agradecemos al maestro Arturo Lara Martínez sobre su ponencia de medios de impugnación en procedimientos de responsabilidad administrativa, y para ello le solicitamos a la maestra Sandra Vázquez Manríquez, Contralora Municipal de Comonfort, subir al escenario para que le haga entrega de un reconocimiento a nuestro conferencista. Y por favor, brindémosle un fuerte aplauso. Gracias. No, gracias. Muy agradecido. Despidamos con un fuerte aplauso al maestro Arturo Lara Martínez. Antes de iniciar la siguiente ponencia, aquella persona que haya perdido sus lentes, por favor pase aquí donde está el sonido para que pueda entregárselos. Ahora presentaremos nuestra última conferencia titulada Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Debido Proceso, Pruebas y